Bienvenidos a la siguiente clase de química. Hoy, chicos, vamos a continuar con el tema de los enlaces, estudiando los enlaces covalentes. Pues estos son los más comunes en los compuestos químicos orgánicos que estudiaremos en lo sucesivo. Por lo tanto, debemos entender la naturaleza química de su formación, las propiedades y lo importante de ellos en la formación de algunas especies químicas. Para ello nos planteamos como objetivo formular las estructuras de Lewis de compuestos químicos atendiendo a su definición, objetivo y utilidad en la representación de enlaces, específicamente los enlaces covalentes simples, dobles y triples. De esta manera, entonces, vamos a definir lo que son los enlaces covalentes. En el enlace covalente podemos decir que estamos en presencia de la unión química entre dos átomos o más, donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamamos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de electrones más externos formando enlaces. Los enlaces son las fuerzas que mantienen junto a los átomos para formar moléculas y compuestos. Como vimos en la clase anterior, el enlace iónico entre el cloruro y el sodio forman el cloruro de sodio. Ambos átomos permanecen juntos para formar la molécula, pero quien tiene los electrones en su última capa es uno de los compuestos, en aquel caso el cloro, formando una molécula que es un dipolo, que tiene un extremo negativo y un extremo positivo. A diferencia del enlace iónico, como lo estamos viendo acá, en el enlace covalente los electrones son compartidos entre los átomos. Y dependiendo de esta distribución de electrones, el enlace covalente tiene una característica, puede formar varios tipos, dependiendo de la afinidad por los electrones que tenga cada átomo presente en el enlace. Podemos tener tres tipos de enlace: polar, no polar y coordinado. Hoy vamos a hablar de los enlaces polares y no polares, que son los más comunes. Características de los enlaces covalentes. Se establecen entre elementos no metálicos, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, cloro. Se encuentran naturalmente como moléculas diatómicas unidas por enlace covalente, el hidrógeno molecular, el oxígeno molecular y el cloro molecular. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o triples, donde 2, 4 o 6 electrones se comparten respectivamente. Fíjense que estamos hablando de pares electrónicos, ¿ya? Estamos hablando de pares electrónicos. Respectivamente. Por ejemplo, en el compuesto orgánico etano, la unión entre el carbono-carbono y el carbono-hidrógeno es simple. Esto lo vamos a ver luego. Lo coloco aquí como información. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. Esta característica quiere decir que los compuestos que forman enlaces covalentes son más susceptibles a reaccionar y a cambiar de estados de agregación más fácilmente. Por eso los compuestos que forman enlaces iónicos son en su mayoría sólidos y fuertes, mientras que los que están formados por enlaces covalentes en su mayoría son líquidos y gases. ¿Cómo se forman estos enlaces? ¿Cómo se forman estos enlaces? Simple, tipo de enlace simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa, un electrón cada uno. Por ejemplo, el enlace hidrógeno-hidrógeno. El hidrógeno, según la tabla periódica y la tabla que les di la última vez, tiene un único electrón libre en su capa de valencia. Bien, por lo tanto, dos átomos de hidrógeno cuando se juntan, en el núcleo tienen el único protón que hay y el electrón gira alrededor de él. Lo que hacen es que comparten cada uno ese electrón y forman un par de electrones, forman un orbital especial, de manera que esos dos átomos se unen para formar el hidrógeno que llamamos hidrógeno molecular. Todos los elementos que aparecen, todas las sustancias que están constituidas por dos átomos de un mismo elemento, se les apellida molecular. Por ejemplo, hidrógeno molecular, porque si no tuviera este 2, fuera simplemente un átomo de hidrógeno, entonces sería hidrógeno atómico. Lo mismo sucede con el oxígeno. El oxígeno, cuando dos átomos de oxígeno se juntan, tendríamos O2, como siempre lo llamamos. Eso es oxígeno molecular. Si no están juntas, sería oxígeno atómico. Y lo mismo con el cloro, por ejemplo.
Bien, esta unión la podemos representar con las estructuras de Lewis colocándole un puntito alrededor del símbolo del elemento que viene a ser, el símbolo viene a ser el núcleo y el puntito del electrón que gira alrededor de él, formándose, juntándose dos átomos con dos electrones compartidos. Esto vendría a ser un enlace simple. En el caso del agua, siempre para armar una estructura de Lewis se tiene que armar de la forma más simétrica posible. El elemento más electronegativo va en el medio. Aquí el más electronegativo es el oxígeno. Colocamos los dos hidrógenos a los lados. Sabemos que cada hidrógeno tiene un electrón. Cada hidrógeno tiene un electrón. Pero el oxígeno tiene 6 disponibles según la tabla que les di la última vez. ¿Qué va a pasar? Se van a reordenar de esta manera. Tenemos los núcleos de los 3 átomos, es decir, colocamos los 3 símbolos, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Un electrón del oxígeno, uno de estos 6, comparte con el del hidrógeno y forma un enlace simple porque son 2 electrones nada más que hay. Lo mismo ocurre del lado derecho. Y al oxígeno le siguen quedando 2 pares de electrones libres para seguir reaccionando probablemente. Estos electrones que forman el enlace entre los núcleos de los átomos se llaman electrones enlazantes, porque son los que están formando realmente el enlace. Y los electrones que quedan desapareados se llaman electrones no enlazantes o electrones desapareados. Fíjense que alrededor del oxígeno hay 8 electrones. Aparece la llamada regla del octeto. Los átomos transfieren, aceptan o comparten electrones con la finalidad de completar su nivel de valencia con 8 electrones. Esto es debido a que los átomos buscan su configuración electrónica más estable. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa energética externa. Estos son los electrones disponibles para interactuar con otros átomos. Eso es lo que está sucediendo aquí con el oxígeno y los 2 átomos de hidrógeno. Entonces, el enlace hidrógeno-hidrógeno, cuando comparten esos 2 electroncitos, forma un enlace simple y lo representamos por medio de esta línea sencillita, ese guión sencillito que tenemos allí. Lo voy a resaltar. ¿Ya? Ok. ¿Qué sucede con la electronegatividad? La diferencia de electronegatividad en sustancias que forman enlaces covalentes siempre, tiende a ser 0 o muy cercano a 0. En este ejemplo se cumplen, participan átomos de un mismo elemento, diferencia de electronegatividad de 0, presentan geometría molecular simétrica. Bueno, esto es lo de menos. ¿Qué pasa cuando el hidrógeno y el cloro se juntan? El cloro, según la tabla, tiene 7 electrones disponibles en su última capa, y aquí están 6 y aquí está el otro. Y el oxígeno, en cambio, el hidrógeno, en cambio, tiene solamente uno nada más, que es este que está aquí. Cuando ellos dos se juntan, comparten 1 y 1, porque el hidrógeno tiene 1, comparten siempre a iguales, nunca comparten a desiguales. Si el hidrógeno nada más puede tener 1, el cloro le cede 1. ¿Y qué sucede luego? El cloro ha atrapado 8 en su última capa de valencia, o sea que él cumplió con la regla del octeto, con la diapositiva se tiende a mover sola. Se forma entonces un enlace simple entre ellos, lo representamos con un guioncito como está aquí. Como este es el elemento más electronegativo, la molécula tendrá un polo negativo y como este es el más positivo, tendrá un polo positivo por ser el menos electronegativo. Esto es importante tenerlo presente en las moléculas orgánicas, muchas veces esto explica el comportamiento de ellas. Diferencia de electronegatividad entre estos átomos 0,9, muy baja. Aquí está representado en forma de puntitos también, compartición de un solo electrón. Cuando el enlace es doble, aquí tenemos el enlace doble, los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno, formando un enlace de 2 pares de electrones, por ejemplo, en la molécula del oxígeno y en la molécula del dióxido de carbono. 2 oxígenos, un átomo de carbono, dióxido de carbono. Veamos cómo. Allí tenemos representado
el enlace de esta manera. Recuerden que los símbolos vienen a representar los núcleos de los átomos y los puntitos los electrones que tienen en la capa de valencia. Armamos la molécula de la manera más simétrica. Colocamos el carbono en el medio, pues, y los dos más electronegativos hacia afuera. El carbono tiene disponibilidad de compartir 4 electrones, 4, que son los verdecitos estos que están aquí. Y el oxígeno puede compartir hasta 6. ¿Qué hace el oxígeno con el carbono? De un lado le da, este oxígeno de un lado le da 2 y este oxígeno de este lado les da 2. Quiere decir que aquí hay 2 pares de electrones enlazando y aquí también hay 2 pares de electrones enlazando. Al haber 2 pares de electrones enlazando cada uno, el enlace es doble. Y quedan, al oxígeno le quedan 2 pares de electrones no enlazantes o desapareados. No enlazantes o desapareados. De tal manera que el enlace lo podríamos representar así. O 2 lineecitas, carbono, 2 lineecitas, oxígeno, así como está aquí, para señalar que aquí tenemos los enlaces dobles. ¿Dónde? Donde se están compartiendo los electrones, ¿ya? Entonces fíjense en algo interesante aquí, fíjense en algo interesante acá. Se vuelve a cumplir la regla del octeto, pero alrededor de todas las moléculas. Alrededor del oxígeno hay 8 electrones. Alrededor del carbono hay 8 electrones y alrededor de este oxígeno hay 8 electrones. Allí podemos ver claramente que se cumple la regla del octeto. En el caso del agua, de la misma manera, el hidrógeno comparte 1, el oxígeno comparte 1, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y representamos aquí, pero esta vez un enlace simple y un enlace simple. Para comparar es que les coloco el del agua al lado del dióxido de carbono. Y aquí tenemos la representación que acabo de hacer acá, la tenemos aquí más detalladita. Nótese que todos los electrones del átomo central quedan enlazados, es por eso que se forma una geometría lineal y simétrica. Esa es la explicación de por qué la molécula del dióxido de carbono es lineal. En cambio, en el agua la molécula no es lineal, se forma un ángulo. Ese ángulo es de aproximadamente 104 grados. Aproximadamente 104 grados. ¿Por qué? Porque los electrones no enlazantes del oxígeno que quedan aquí, que los estoy pintando, generan un dipolo fuerte. Aquí esta parte queda cargada negativamente, pero estos extremos quedan cargados positivamente. Entonces, la molécula tiende a tener una vibración que abre ese ángulo. Por eso la molécula de agua tiene ese ángulo y de hecho explica un fenómeno que más adelante vamos a ver en detalle, de por qué el hielo es capaz de flotar siendo agua sobre agua. Aquí tenemos la representación que acabo de hacer, pero un poquito más formal y como decimos nosotros, más estética, más bonita. Esta es la molécula del dióxido de carbono representada con sus enlaces covalentes y aquí la molécula de agua representando los dipolos de los que les hablé. Muy bien. Y por último tenemos el enlace triple que tenemos acá. ¿Cómo se forma el enlace triple? Bien, el enlace triple, en este caso, los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones, es decir, 6 en total, por ejemplo, en la molécula del nitrógeno. El nitrógeno tiene una característica, el nitrógeno tiene 5 electrones capaces de compartir. Él es capaz de compartir 5 electrones, lo vimos por allí en la clase anterior. Él es capaz de compartir 5 electrones. Cuando el nitrógeno molecular se forma es porque 2 átomos de nitrógeno se forman. Entonces fíjense cómo cada nitrógeno aporta 3 electrones y se aparean con los 3 de otro átomo de nitrógeno, tal como lo estamos viendo allí en esa figurita. Se aparean aquí. Bien, pero le quedan 2 que no son enlazantes, quedan por aquel ladito. Entonces, están aquí aparte, estos y estos. Y estos se juntan todos. ¿Cuántos pares de electrones se juntaron aquí?
3 pares de electrones. Entonces por cada par hay un enlace simple. Por lo tanto 3 forma un enlace triple. ¿Ya? Aquí tendríamos nosotros que escribir la forma del enlace en términos, vamos a colocar un colorcito más oscuro, sería N. Esta sería la forma de representar el enlace químico. Y los dos puntitos aquí para decir tiene 2 electrones no enlazantes. En esta molécula que tiene 2 átomos de carbono y 2 hidrógenos, que se llama etano, tendríamos nosotros, cada hidrógeno comparte 1 con el carbono y cada carbono comparte 3 entre sí. De tal manera que fíjense cómo alrededor de este carbono, voy a proceder a borrar un momentito aquí. Fíjense cómo alrededor de ese carbono, aquí quedan 8 electrones y alrededor de este otro señorito quedan 8 electrones también. Se cumple la regla del octeto. Los hidrógenos casi no van a cumplir nunca con la regla del octeto. De tal manera que tendríamos un enlace establecido de esta forma. H, C, 2, 3, C. Cada línea alrededor del carbono indica cada capacidad de formar enlace. Esa es su valencia, 4. Y aquí pues les estoy dejando algunos ejemplos. Para que ustedes puedan analizar la formación. El del agua ya lo vimos. Tenemos el del ácido nítrico. Cómo se forman los enlaces alrededor, por favor, esto quiero que ustedes lo analicen ustedes mismos y vean cómo son capaces de formarse estos enlaces acá. Este ya lo vimos, el ácido clorhídrico, lo coloco aquí para modelo de referencia, y el monóxido de carbono, que no es dióxido de carbono, sino que es monóxido, hay 2 nada más. Fíjense cómo se distribuyen los electrones. Verifiquen que aquí se está cumpliendo la regla del octeto, por favor. Esa lo tendrán como tarea. Y tenemos excepciones a la regla del octeto, estos 2 compuestos, cloruro de berilio y tricloruro de berilio. El berilio es capaz aquí de compartir hasta 3 y en este caso 2. Es capaz de compartir, cuando trabaja con valencia 2 es porque comparte 2 electrones. Cuando trabaja con valencia 3 aquí, el boro, es porque tiene 3. Aquí estamos hablando de berilio y aquí de boro. El berilio comparte 2. Cuando se junta con el cloro, tenemos nosotros aquí que el cloro completa 8 electrones, pero alrededor del berilio, que es este que tenemos acá, ¿cuántos quedarían? Quedan 4. Y aquí quedan 8 y ya le siguen quedando 4 aquí alrededor. Sin embargo, forma dos enlaces simples. Aquí son simples los enlaces. Y aquí también los enlaces son simples. Fíjate que toma del cloro y el boro 1, del cloro y el boro 1, y del cloro y del boro un electrón. Entonces son 3 pares de electrones simples. Por lo tanto, allí los enlaces son simplemente representados con una lineecita como lo hicimos anteriormente. Aquí sería cloro simple, berilio, cloro. Y aquí sería B, 3 líneas, cloro, cloro, cloro. Un poco feo el pulso, pero eso es lo que se está representando allí. Bien, jóvenes, que haya sido de provecho la clase.